Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestro invitado el día de hoy es Juan Miguel Mateus, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y también secretario nacional de Doctrina del Partido Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lirio. Diputado, ¿cómo interpreta usted esa afirmación que hacen desde el oficialismo de que con oposición o sin ella igual van a las presidenciales? Bueno, ese es el talante dictatorial de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le importa poco la situación de hambre, de crisis, de inseguridad, de desangramiento en la que está el pueblo de Venezuela. Solo le interesa aferrarse al poder, mantener el poder, y para eso no hay caretas. Ya él muestra todo su talante autocrático, ya él muestra todo lo que es, y ha dicho que quiere jugar solo, porque en definitiva eso es lo que él quisiera, jugar solo al margen de la comunidad internacional, al margen del pueblo de Venezuela. ¿Qué es lo que tiene que tener Nicolás Maduro en mente? Que él es el responsable de las miserias del socialismo y de que padece el pueblo de Venezuela. Y este pueblo de Venezuela, que está sufriendo hambre, que está sufriendo lo peor de la indignidad que puede sufrir pueblo alguno, no se va a quedar quieto y sobre todo no quiere regalarle a él 6 años más de poder autocrático. Su partido Primero Justicia quedó ilegalizado después de que no se le permitiera ir a la etapa de reparos posterior a la validación que no logró. Aparte de esto, hay figuras políticas que pudieran considerarse presidenciables que están inhabilitados. ¿Usted cómo lee todo esto? ¿Acaso el gobierno nacional quiere fabricar una oposición a la medida? Nicolás Maduro se empeña en ir destruyendo todo lo que se opone a él y se opone a su pretensión de poder. En ese sentido se encuentra con los partidos políticos que son la expresión democrática del pueblo de Venezuela. Este fin de semana arremetió contra Primero Justicia. Eso tiene una lectura muy concreta. Nicolás Maduro arremete contra Primero Justicia porque entiende que es una fuerza que encarna el poder de cambio del pueblo de Venezuela y quisiera dejarnos fuera de combate. Sin embargo, no lo va a lograr. El interés de Primero Justicia es que haya unas elecciones libres, ha luchado por eso, y como Nicolás Maduro no quiere unas elecciones libres, entonces pretende destruir a Primero Justicia. Ahora, el dato de Primero Justicia tiene que ser puesto de una manera más amplia. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, había en Venezuela 62 partidos políticos. Hoy, años después de ejercer el poder Nicolás Maduro, tenemos solamente 17 partidos políticos, de los cuales 12 se agrupan en el bloque oficialista, con lo cual solo 5 partidos políticos pretenden ser mantenidos en el velo de la legalidad, y eso demuestra una vez más, repito, el talante dictatorial de Nicolás Maduro, que quiere destruir el pluralismo político con el cual Venezuela lucha por recobrar la democracia. Y sin estatus legal, ¿cómo va a ser de ahora en adelante la actuación de PJ? Que Nicolás Maduro es de libreto, su talante dictatorial es de libreto. No es la primera vez en la historia, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela, que un dictador pretende erradicar del corazón de un pueblo a un partido político, a un sentimiento popular. Primero Justicia no es un cúmulo de siglas, no es una tarjeta formal, es una realidad en cada barrio, en cada vereda de Venezuela, es una realidad en el corazón del joven que quiere futuro, del abuelo que quiere seguridad. Y esa realidad no la puede borrar de un plumazo Nicolás Maduro con la anuencia de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Primero Justicia existe, es la principal fuerza de oposición, Venezuela lo entiende, la comunidad internacional lo entiende y seguiremos luchando. Y creo yo que cuando se presente muy pronto el debate presidencial sobre si acudir o no a las elecciones presidenciales y la confección del consenso, Primero Justicia va a ser el elemento determinante en todo ello. Exactamente, la unidad todavía no decide o no anuncia al país si va a participar o no en las elecciones presidenciales. La Conferencia Episcopal Venezolana, recientemente con Industria, han dicho que no hay condiciones para celebrar esos comicios. ¿Cuáles serían las condiciones ideales o que ustedes como oposición considerarían justas para ir a las presidenciales? Es un tema muy importante y creo que no se puede llevar a la ligera. No se trata sencillamente de si vamos a ir a elecciones o no vamos a ir a elecciones como una decisión poco trascendente. Habría que entender qué significaría para este país 6 años más de Nicolás Maduro. Es decir, si no hay elecciones, si no se presenta a las elecciones la oposición democrática, Nicolás Maduro ha dicho que va a hacer elecciones de todas maneras. Eso supone inercia en el poder autocrático de destrucción de las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Pero por otro lado, el debate debe estar abierto, porque la unidad democrática debe escuchar el decir, el parecer de la comunidad internacional, que también clama por condiciones del pueblo de Venezuela, de otros factores, pero lo que sí es importante
y lo que tiene que tener claro el pueblo de Venezuela es que cuando se abra el debate de las elecciones presidenciales, cuando se diga si vamos a participar o no, vamos a tener en ese momento un candidato de consenso y Venezuela puede tener asegurada la unidad para luchar contra esta calamidad que se llama Nicolás Maduro. Vamos a plantear el escenario de que la oposición decide no participar en las presidenciales. Más allá de la decisión de no ir, ¿cuál sería, digamos, el plan B o la estrategia que acompañaría esto? Porque ocurrió en las municipales, los principales partidos llamaron a no participar, sin embargo dieron libertad a la gente de que votara o no, pero si no van, ¿cuál es la estrategia? Bueno, esa cuestión de no participar, que va a abonar el debate en lo sucesivo en la opinión pública venezolana, el debate sobre participar o no tiene muchas aristas. En primer lugar, los partidos de la oposición. En segundo lugar, el humor social, el querer de la gente. En tercer lugar, la comunidad internacional. Son como tres aristas que deben alinearse para luchar contra Nicolás Maduro. Lo que subyace en el fondo es que el gran problema de Venezuela es político y la gran solución tendría que ser electoral. Venezuela quiere elecciones, pero quiere elecciones libres, quiere elecciones con condiciones. Eso es lo que nosotros hemos gritado y el pueblo de Venezuela debe tener toda la certeza de que los partidos políticos, Primero Justicia, la Unidad Democrática, no ha entregado los derechos del pueblo de Venezuela y está luchando precisamente por unas condiciones electorales que nos permitan organizarnos mejor para despojar del poder a Nicolás Maduro. Nada distinto a eso es valedero en este momento y nadie puede dudar que estamos haciendo algo distinto. Se esperaba que ocurriera ayer, no fue así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy se anuncian ya la fecha? Bueno, el gobierno está empeñado en que eso sea así. Nicolás Maduro quiere atropellar al pueblo de Venezuela en sus derechos políticos, quiere seguir incentivando la posibilidad de que no se acuda a elecciones. Si se anuncia hoy las elecciones, que no cronograma electoral, porque lo harían todo en contra de la ley, pero si se anuncian las elecciones, entonces la Unidad Democrática dará una respuesta en muy poco tiempo, pero allí lo que está garantizado para Venezuela es que se va a oír a la comunidad internacional y que el candidato será uno solo. No habrá, en caso de participar en las elecciones, posibilidad de que se atomice la unidad. Eso está garantizado, hay acuerdos, bien sea por primarias, bien sea por consenso. Ojalá quede abierta todavía la posibilidad del consenso para acudir a las elecciones, pero es un debate, repito, que debe acometerse en los próximos días y con mucha atención al parecer de la comunidad internacional. ¿Qué pasa si un candidato que se diga identificado en contra del gobierno nacional igual plantea su candidatura? Bueno, el pueblo de Venezuela entiende quién es quién. El pueblo de Venezuela reconoce quiénes encarnan los valores de la unidad, quiénes encarnan el deseo de lucha de la unidad democrática, y creo yo que fuera de la unidad no existe posibilidad política ninguna. Se le haría daño al pueblo de Venezuela, se haría daño a la lucha en contra de Nicolás Maduro, pero repito, creo que nuestro pueblo merece una altura de miras, una madurez política, un interdictar las ambiciones personales de manera tal que si decidimos ir a las elecciones, y un debate que tiene que darse, entonces vamos a tener un único candidato para derrotar no solo a Maduro, sino este modelo de hambre, la calamidad y las peores condiciones de indignidad del pueblo de Venezuela. Diputado, anoche el gobierno de Dominicana decía que las delegaciones tanto de gobierno como de oposición no habían confirmado asistir nuevamente a esa mesa de negociaciones. Este es ya el quinto intento. ¿Qué falta para lograr un acuerdo y cómo condiciona esas conversaciones este anuncio y esta espera de la fecha de las presidenciales? Bueno, por un lado, eso lo único que significa es el afán, la obstinación de Nicolás Maduro de no querer celebrar elecciones libres. Y por otro lado, lo único que significa es la firmeza de la unidad democrática en no sacrificar los derechos políticos del pueblo de Venezuela y en no permitir que Nicolás Maduro establezca un rayado de cancha electoral de cualquier modo en contra del bien del pueblo de Venezuela. ¿Qué rol va a jugar la comunidad internacional? La canciller peruana decía que la de Venezuela ya no es una crisis solo de los venezolanos, sino regional. Probablemente Venezuela nunca ha tenido tanta atención como está teniendo en este momento por la problemática que supone. No es un problema nacional, no es un problema regional, no es un problema hemisférico, es un problema realmente mundial. Por eso la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, los países del mundo libre entienden que la cuestión venezolana debe ser solucionada con elecciones libres, porque si no se pone en juego la estabilidad de la región, pero también la esencia misma de la democracia. Y ese sentir democrático de la comunidad internacional respecto a Venezuela es el sentir de Primero Justicia, y por eso
estamos ponderando en todas sus dimensiones cómo acudir a elecciones, qué se debe hacer, cómo escuchar al pueblo de Venezuela. Repito, es una decisión por formular al servicio de la unidad en los próximos días. ¿Qué hacer con una realidad social que continúa, que avanza a la par de la diatriba política, con la situación económica, con el problema de la inflación, con el acceso a alimentos y medicinas, con los pacientes crónicos? Esa es la gran tragedia. El gran problema, Lirio, no es una cuestión de poder, de mera alternancia en el poder, de que se quite Nicolás Maduro para que venga un hombre o una mujer de la Unidad Democrática. El problema es el hambre del pueblo de Venezuela. El problema es que se asesina por muertes violentas al pueblo de Venezuela. Y el afán de secuestrar el poder que tiene Nicolás Maduro nos lleva a entender una y otra vez que en este país solamente va a haber cambio social y solamente va a haber cambio económico cuando haya cambio político. Nicolás Maduro fracasó, el modelo fracasó y solo curando de raíz el problema, es decir, cambiando políticamente hacia la democracia, hacia un modelo económico de apertura que entienda las necesidades del pueblo de Venezuela, solo así va a haber prosperidad económica, recuperación económica, con lo cual en el corazón de nuestra gente late el deseo de cambio político porque queremos volver a vivir con una economía digna, con una economía al servicio de la persona humana, de la familia humana y que nunca más un venezolano vuelva a padecer hambre, a morir por falta de medicinas y todo eso, lo sabemos, es responsabilidad del gobierno, del fracaso del socialismo y de algo que los venezolanos no merecemos. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. A usted muchísimas gracias y muy atentos a los próximos días. Son debates muy importantes, el de ir o no a las elecciones. Creo que debe tomarse en profundidad y con la esperanza de la lucha permanente del pueblo de Venezuela. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Juan Miguel Mateus, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y secretario nacional de Doctrina de Primera Justicia. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.